En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momentito tus ojos y digamos del Espíritu de Dios que hemos invocado a través de la oración, que nos dé discernimiento. Hoy necesitamos discernimiento para poder entender el mensaje que vamos a recibir el día de hoy. Que con humildad y obediencia lo tomemos en nuestra vida y lo pongamos en práctica. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al tema ya de lleno. Es tiempo de ejercer, título del tema. Es tiempo de ejercer, así como suena. Y analizando esto, del título que lleva este tema, es tiempo de ejercer, yo lo comparaba como una graduación de las personas que estudian, que van a la escuela, que se preparan. Hay cierto tiempo de estudio, no toda la vida están estudiando. Miren, aquí está con nosotros el profe Fer, que bueno, ha escalado, ya ha ascendido y todo, pero tuvo un tiempo de preparación, él tuvo un tiempo de estudio, y después de que concluyó ese tiempo de estudio, ¿qué vino? Su graduación. Y después de la graduación, ¿cuál es el paso que sigue la graduación? Ejercer. Hay mucha gente que se recibe de licenciados, doctores, arquitectos, ingenieros, que cumplen con cierto tiempo de estudio, y después de ese tiempo de estudio se gradúan y tienen que ejercer. Si no ejercen, imagínense, porque nos ha tocado casos de personas que estudiaron, tienen una preparación y no ejercen. ¿Servirá de mucho eso? Pues a lo mejor dicen, bueno, por lo menos no soy burro, por lo menos tengo mi título, o no me quedé sin decir, pero ¿de qué te sirve si no lo estás ejerciendo? No le estás sacando provecho a los años de estudio que hiciste, que realizaste. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que simplemente no estás explotando los años de estudio, que dicen por ahí te quemaste las pestañas, o de desvelos, todo ese tiempo que tú invertiste en prepararte, que no sé, pueden ser tomando en cuenta 6, 3, 9, 10, 12 años, casi 15 años con maestría o para sacar el título, casi de estudio, tomando en cuenta desde el principio, desde la primaria. Imagínate tantos años de estudio para que cuando recibes el título, ¿qué haces? Llegas, lo guardas o lo pones en un cuadro en la pared, y eso es la satisfacción de tu ego, porque no lo ejerciste. Entonces, ¿cuál fue el provecho de haber estudiado todo ese tiempo? Bueno, dices tú, aprendí, conocí y todo, y qué bueno, no es malo. A lo que yo me refiero, y que va ahorita en torno a lo que vamos a escuchar, es que hay que sacar provecho de ello. Dios a través de la palabra nos enseña que tenemos que dar fruto, ¿sí o no? Y es precisamente ahí hacia donde nos inclinamos. Si usted ya estudió, si usted ahora dé fruto, o sea que significa ejerza la profesión, para que esta profesión y este estudio empiece a dar frutos en su vida, empiece a dar resultados. Vamos ahora a ponerlo en el plan espiritual. Yo nada más tomaba este ejemplo porque es algo similar a lo que dice la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Pero Él dijo, se refiere a Jesús, Él dijo: felices más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, o la guardan, dice algunas traducciones. ¿Felices quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la ponen en práctica. Entonces, el Señor nos está diciendo que para que nosotros podamos tener una felicidad plena, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Sí, pero tenemos que ponerla en práctica. Si no, es en vano. Si no, no tendría chiste, imagínense. Escuchar la palabra de Dios. Porque al escuchar la palabra de Dios, ¿qué surge en nosotros? ¿Por qué es importante escuchar la palabra de Dios? Porque la misma Escritura dice que de ahí nace la fe. ¿De dónde nace la fe? De oír la palabra de Dios.
Es así como nosotros empezamos a abrazar la fe a través de la escucha de la palabra, pero no lo es todo. No solamente nos vamos a llenar de estar escuchando y escuchando y escuchando. ¿Qué dices? Estoy fortaleciendo mi fe. ¿Y de qué te sirve una fe muerta? Decía San Pablo, una fe sin obras. No serviría de mucho, porque mucha gente cree que el ser conocedor de la Biblia ya por eso ya está salvo. No, mi hermano, yo quiero decirte una cosa, incluso para la gente que escuche este video, incluyendo predicadores, hermanos sacerdotes, no es el conocimiento lo que nos da la salvación. No es el oír y aprender de la Escritura. Eso no te va a dar la salvación, no es suficiente. Porque dice la palabra, dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio que acabamos de leer: por felices los que escuchan y la ponen en práctica. Los que guardan la palabra, no solamente los que escuchan. Ahora, decíamos que escuchar, de ahí proviene la fe, que es bueno y es necesario, claro. Pero ponerla en práctica es a lo que yo decía, ejercerla. Tenemos que ejercer lo que hemos aprendido. ¿Cuántos años llevamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos años? Y saben una cosa, seguiremos escuchando a veces desde pequeños, a veces desde el kinder, comparando con los estudios. Porque desde pequeños tu papá o tu mamá te llevaban al catecismo, te llevaban a la misa, y cada 8 días y todo. Y si haces un recuento de cuántos años llevamos escuchando la palabra de Dios, diríamos: oye, ¿y cuándo te vas a graduar? ¿Cuándo es la graduación? Y dices: pues quién sabe, no sé cuántos años más nos falten o cuántos años más necesitemos para empezar a ejercer. Los frutos no vienen por seguir escuchando. Los frutos no vienen porque tú vengas y sigas recibiendo y recibiendo. Podremos llenarnos, es más, escuchar diario prédicas. Yo escucho diario prédicas en el celular y estoy leyendo y todo eso. Y saben una cosa, eso de nada me sirve. Si yo no pongo en práctica la palabra, de nada sirve todo el conocimiento, de nada sirve todo lo que esté yo recibiendo. De nada. Es como el título colgado en la pared. Imagínense, es que yo predico, yo conozco la palabra de Dios, ya leí la Biblia varias veces, he leído muchos libros, me he preparado, he tomado cursos y todo. ¿Y de qué sirve todo eso si no lo pongo en práctica? ¿Acaso servirá de algo? ¿Para qué me sirve tener todo ese conocimiento o jactarme de decir: es que yo enseño, yo predico? No nos sirve de nada. A un sacerdote no le sirve de nada la palabra de Dios, ni el conocimiento, ni siquiera su consagración, si no pone en práctica lo que ha aprendido. El título del sacerdote que estudia teología, que estudian ¿cómo se llama? Filosofía y todo lo que ellos estudian en el seminario, su título no es la consagración, se titula cuando empiece a ejercer y a cumplir la palabra de Dios aquí en la tierra entre los hombres. Es ahí cuando entonces te das cuenta: está ejerciendo. Si no, de nada le sirve. Igual para nosotros, de nada nos sirve estar sentados recibiendo y escuchando, y así escuches a los mejores predicadores que tú puedas decir. Así escuches las mejores prédicas, los mejores mensajes, así te lo expliquen con bolitas y palitos, así lo entiendas, así tengas discernimiento, así el Espíritu te haya dado todos los dones de entendimiento y puedas digerir la palabra de Dios. Si no la ponemos en práctica, es como el título colgado en la pared. Por eso dice Jesús: si quieres ser feliz, escúchala, pero también ponla ¿en qué? En práctica. Ahora, al escuchar la palabra de Dios, te digo, de ahí surge la fe. Pero hay algo interesante que dice la palabra de Dios. Mira, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 16, capítulo 3, versículos 16 y 17. Está antes de la carta a los Hebreos.
Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice la palabra de Dios así, escucha. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en toda obra buena. Palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos, me estoy refiriendo a la primera parte que es escuchar, cuando escuchamos la palabra de Dios nos está enseñando, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender. La palabra de Dios no es para que entre por una oreja y salga por la otra. Si yo he escuchado 20 prédicas y no aprendo nada, entonces no me está enseñando. Estamos mal y la palabra no está mal. A lo mejor yo soy el que estoy mal porque no estoy aprendiendo. Porque la palabra de Dios fue diseñada para enseñar. ¿Qué me tiene que enseñar? Pues el mensaje que recibo de cada uno de los textos, de cada una de las cartas o lo que esté leyendo. Me tiene que enseñar, o sea, la palabra tiene que dejar una enseñanza en mi corazón. Si tú cada que oyes una prédica, no te la grabes, no es necesario que te grabes todo lo que escuchas. No es necesario que repitas literalmente lo que dijo el predicador. Con algo que aprendas, una cosa nada más, quédate con una enseñanza, porque esa es la finalidad de la palabra, que fue diseñada para enseñar, o sea que tú y yo tenemos que aprender a través de ella, porque la palabra de Dios fue para eso diseñada, para enseñar. Dice que también está hecha para arguir. ¿Qué es arguir? Abrir nuestros ojos a la luz. Cuando hablamos de esta parte de arguir, estamos diciendo que la palabra de Dios es como una luz en tu mente que te hace distinguir lo bueno de lo malo. Porque nosotros comúnmente todo lo vemos bien a nuestro criterio y no nos damos cuenta de lo que es malo hasta que la palabra con su poder arguye en nuestra mente y nos hace ver con claridad el error en el que estamos. En pocas palabras, nos ubica en las cosas de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, si yo aprendo con la enseñanza, porque para eso fue diseñada, y esto a mí me va a poner a dar una visión más transparente de lo que es la palabra de Dios. Dice que también sirve para corregir. No se enoje, no se moleste si la palabra de Dios lo está golpeando, porque a veces la palabra de Dios es fuerte y no nos gusta que nos corrijan. A nadie le gusta que le corrijan, pero la palabra de Dios es para eso, mi hermano. Si usted quiere ser feliz, tiene que oírla, y al oírla tiene que ser corregido a través de ella. La palabra de Dios es como la vara que corrige, del Padre amoroso que corrige. Dios no necesita agarrarlo a cachetadas, tal vez como nosotros lo haríamos. Él con su pura palabra nos corrige. Es como esa vara de corrección que necesitamos todos. Y esto es para todos, porque todos somos pecadores, y así lo dice la Escritura. No hay ninguno que no sea pecador. Entonces pregunto, ¿quién necesita corrección en la iglesia? Todos necesitamos ser corregidos, y la palabra fue diseñada para eso, para corregirnos. Cuando nosotros aprendemos a escuchar y recibimos enseñanza, entonces, y dejamos que la luz nos ilumine de lo que está escrito y lo podamos entender, entonces estamos recibiendo corrección a través de la palabra, porque para eso fue diseñada, para corregir y para educar en toda obra buena. ¿Quiere hacer obras buenas? Tiene que estudiar la palabra. ¿Quiere ejercer, ser abogado? Estudie derecho. ¿Quiere usted curar enfermos? Estudie medicina. Y así sucesivamente. ¿Quiere usted hacer obras buenas? Estudie la Biblia. Porque para eso fue diseñada, para que fuéramos preparados para toda obra buena. Esa es la finalidad de escucharla. Ok, ese es el curso intensivo, ese es el estudio o la preparación, pero viene la otra parte, que es ponerla en práctica, ejercerla. Dice el versículo 17, así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena.
Si usted estudia la Biblia y adquiere esto que nos está diciendo la carta, ¿está usted preparado para ejercer? Ya usted está listo para salir a dar frutos, a ejercer. No quiera seguir escuchando y escuchando. Usted ya está preparado para toda hora buena. Decía algo hace un rato la hermana Chelo, todos tenemos aptitud. Claro que sí, porque Dios nos ha bendecido a todos con algo. Y el escuchar la palabra y el estar reuniéndonos semanalmente por años que llevamos, claro que nos ha dado una madurez y una preparación para empezar a ejercer. No podemos seguir cruzados de brazos, hermanito. No quite el título de ahí de la pared, no lo cuelgue ahí, no le sirve de nada. Solamente satisfará su ego de decir, es que yo ya aprendí. Hay gente que dice, yo estudié teología, yo estudié doctorado en Sagrada Escritura, yo estudié no sé cuántas cosas. ¿Y de qué te sirve si no lo pones en práctica, si no lo ejerces? De nada te sirve haber tenido todos los estudios. Al contrario, a lo mejor tú dirás, mira, yo no estudié nada de eso, pero pongo en práctica, estoy ejerciendo lo que aprendí. Es como lo mismo. Fíjense, hay personas que no estudiaron licenciatura, que estudiaron solamente una carrera técnica. Y que dices, ay, vale más la licenciatura que una carrerita técnica. Sí, pero está ejerciendo y está chambeando y le está yendo bien. Y tú con tu licenciatura no sales de donde estás. Entonces, ¿qué sirve? El título es solamente ego. Lo importante es que ejerzas. Hay quienes, repito, tienen carrerita técnica y con eso están viviendo súper bien y están ganando y están trabajando sin problemas. O sea, no es menos porque no tienen licenciatura, claro que no. Igual, tú no estudiaste teología, no estudiamos hermenéutica, no estudiamos licenciatura en Sagrada Escritura, no tenemos todo ese conocimiento, pero ¿qué te parece que estoy ejerciendo? Lo estoy poniendo en práctica, lo estoy llevando a... qué bueno, mi hermano, eso es bendición de Dios. Y es parte de lo que hoy el mensaje nos dice, mi hermanito. Usted ya escuchó mucho tiempo, usted ya estudió, usted ya se aventó la prepa, la universidad y todo, ya ejerza. Ya es tiempo de que usted ejerza ya su profesión, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha recibido. ¿Qué es lo que nos impide poder ejercer lo que hemos practicado, lo que hemos aprendido? Hay alguien que se opone a que usted no ejerza lo que ha aprendido. Y usted no se puede dejar engañar, no se puede dejar mentir o que tenga esas ideas en la mente de tú no puedes, todavía te falta, no, mira, no sabes y todo. No. Usted tiene que ejercer ya, usted tiene que poner en práctica. Alcanzar la felicidad que Dios ofrece es a través de poner en práctica lo aprendido. Amén. Hay que dar frutos, hay que empezar a dar frutos. Ya sembramos, ya sembramos, ya cultivamos, ahora hay que cosechar. Viene la cosecha y viene cuando nosotros ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido. Amén. Dice Santiago 1:22, busque en su palabra de Dios la carta al apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22. Está después del libro de Hebreos, a 2 libros de donde estábamos ahorita. Estábamos en Timoteo, después sigue Hebreos y después sigue Santiago. Santiago 1:22, escucha esto, está interesante. Dice la palabra de Dios así: pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, porque así se engañan a ustedes mismos. No se conformen, dice Santiago, con solamente oírla. No está diciendo no la escuchen, es malo, está diciendo que es bueno, pero no te puedes conformar solamente con ser receptor. La Biblia nos enseña que tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores solamente. ¿Cómo tenemos que ser? Hacedores de la palabra. Y dice Santiago, no se contenten solamente con oírla. ¿Saben una cosa? Es delicioso. Cuando le agarra sabor a la palabra, es bien rico estar escuchando predicación, ¿no? Se siente bien padre estar sentaditos, ay, te estás deleitando porque endulza el oído. Hay mensajes que nos llegan, hay mensajes que nos simbran, hay mensajes que nos apapachan, hay mensajes que nos reprenden y es bien rico estarla escuchando. Pero dice Santiago, no se conformen con eso. Eso no es todo.
tienen que ponerla en práctica, tienen que ejercerla, tienen que llevarla a la práctica, si no, de nada sirve todo eso. De nada sirve, imagínense, pura teoría, pura teoría, pura teoría. Y entonces la práctica, ¿cuándo? Ayer hablábamos, precisamente estaba platicando con un joven acerca de eso, la importancia de la teoría, pero también la importancia de la práctica. Hay quienes tienen en el campo del laboral toda la teoría del mundo, pero no tienen la práctica. Y viceversa, hay quien tiene toda la práctica pero no tiene la teoría, y ambas van de la mano. Para alcanzar el éxito en la vida laboral tienes que tener la teoría, pero también tienes que tener la práctica. Por eso aquellos que estudian a nivel profesional van a hacer su, ¿cómo le llaman? Su labor social o algo así, ¿no? Para que ejerzan la práctica y tengan un poco de práctica, si no, de nada sirve la pura teoría. Y es lo que dice Santiago: ustedes no se contenten solamente con escuchar la palabra. Si no la ponen en práctica, se están engañando a ustedes mismos. De nada va a servir que, repito, podrás ser el más conocedor de la Biblia. Conozco gente que conoce la Biblia de principio a fin, pero no la pone en práctica. Dice Santiago, se engañan a ustedes mismos así. Ahora escucha qué más dice Santiago. Dice, se engañan a sí mismos. Si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece al que contemplaba sus rasgos en un espejo. Efectivamente, se contempló, pero en cuanto se dio media vuelta, se olvidó de cómo era. Aquel que solamente escucha pero no la pone en práctica, lo compara con alguien que se ve en el espejo, se arregla, todo se va y ya se le olvida cómo era. Igual, cuando tú te contentas solamente con escuchar la palabra, fíjense, he escuchado al Padre no una vez, muchas veces, casi cada domingo. Cada domingo, cuando va a empezar la homilía, el Padre les dice: ¿cuál fue el evangelio de hace 8 días? ¿De qué trató? Porque se contenta solamente con oírla. Porque es como la persona que se mira al espejo para arreglarse y apenas sale se le olvida cómo era. Hasta su rostro se le olvida. Así es. Es a lo que se refiere el apóstol Santiago. No se contenten solamente con oírla, dice después. Se le olvida, efectivamente, era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, será feliz practicando la palabra de Dios. Dice, fíjense, tú no debes de ser un oyente olvidadizo, porque por lo regular somos oyentes, pero habemos muchos que somos olvidadizos. No solamente oyentes, sino oyentes olvidadizos. ¿Escuchas un tema, hermano? ¿Se acuerda de este tema? No. Se nos olvidan los temas. ¿De qué hablamos hace 8 días? Bien. Y hace 15 y así sucesivamente tenemos que, o sea, sí vengo de oyente, pero yo no soy Leti no es una oyente olvidadiza, pero habemos muchos que sí somos oyentes olvidadizos. Se nos olvida lo que escuchamos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice, para que no se te olvide, en cuanto lo escuches, ¿qué tienes que hacer? Practíquelo, ensáyelo. Tiene que usted que oír y practicar. Acuérdate, teoría y práctica, ambas son la clave del éxito. Y dice aquí el texto bíblico, para que usted sea feliz practicándola, para que usted pueda alcanzar la felicidad. Decíamos en el Evangelio de San Lucas, felices los que oyen y ponen en práctica. Esos son felices. Alcanzar la felicidad en plenitud, entonces, es no solamente escuchar, conformarse con escuchar la palabra, sino también ponerla en práctica. Tenemos que aprender a poner en práctica la palabra de Dios. A lo mejor dices tú, no es nada fácil, nadie dijo que es fácil. Un licenciado recién recibido, no crean que llega dominando el terreno, no.
Pobrecitos, yo he visto licenciados que llegan hasta los agarran de mandaderos porque apenas están empezando a dar pininos. Ya cuando agarran su carril, entonces sí, ya es el señor licenciado, pero empiezan todos, aunque con profesión, empiezan a ejercer tímidamente porque no conocen el terreno de la práctica. Así es que usted no se preocupe, ay, pero ¿cómo? Usted déjese llevar, usted nada más vaya practicando lo que va aprendiendo. Ama a tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Ponlo en práctica, ¿cómo? Ama a tu enemigo. Y yo creo que no es tan complicado a lo mejor, fíjense, no es tan complicado poner en práctica lo que aprendemos de la palabra como a lo mejor lo que aprendes en una licenciatura, en un doctorado, en una profesión. Porque ahí a lo mejor tienes que meter, no sé, ecuaciones, problemas, matemáticas y todo eso y te va a costar trabajo. Aquí no, porque te va guiando, la misma palabra te va guiando, la misma palabra te va diciendo, camina a la izquierda, un paso a la derecha, no la veas mal, perdónale, ámale, todo esto es una guía. Poner en práctica es nada más dejarnos guiar por lo que el Señor te va enseñando a través de la palabra. Cada mensaje, repito, tiene que dejar una enseñanza. Y esa enseñanza es la que yo voy a poner en práctica. Hoy estamos aprendiendo que tenemos que ejercer lo que hemos aprendido. Adelante, hágalo. De eso se trata. Para eso es este mensaje. Dice que entonces nos engañaríamos. Ahora, la Biblia, si tú te das cuenta, la palabra de Dios, de todos los personajes que nos presenta, podría decir todos, generalizar, todos son hacedores de la palabra, no solamente oían, sino que hacían, cumplían o se esforzaban por cumplir lo que estaba escrito. Eran hacedores de la palabra, todos los personajes que nos menciona como titulares, porque podemos decir había hititas, amorreos, seduceos y todo, que eran pecadores, y esos ni caso hacían, pero no eran titulares como los profetas, como los apóstoles, como los reyes, bueno, toda la gente que de alguna manera tiene una, ¿cómo le llaman cuando los artistas tienen, son protagonistas? El papel protagónico, todos los que juegan un papel protagónico en la palabra de Dios son hacedores de la palabra, no solamente son oidores. Son personas que se esforzaban por cumplir la voluntad de Dios. Ahora estoy diciendo esforzarse por cumplir la voluntad de Dios. No quiere decir, híjole, como ya me titulé, ahora tengo que ejercer con toda maestría, con toda excelencia. No, mi hermano, hasta eso Dios no te pide eso, solamente te dice, oye, empieza a ejercer. No te puedes quedar ahí todo el tiempo esperando, no sé hasta cuándo vas a empezar a dar frutos. Decía yo, no basta con saber. Y este mensaje en serio es para todos nosotros que también compartimos la palabra de Dios. Catequistas, predicadores, sacerdotes, misioneros, para todos los que escuchamos, que compartimos la palabra de Dios. No es suficiente saber y transmitir lo que sabes, sino más bien lo que haces. Dice por ahí una frase, la palabra convence, pero el testimonio arrasa. Entonces, esa es la manera de poder ejercer en nuestra vida, la vida testimonial de lo que estoy aprendiendo. Hice algo, lo voy a poner en práctica. Que nada más aprendí una sola cosa, no importa, pónganla en práctica, de granito en granito, dice el dicho, llena el buche la gallina, poco a poco, de poquito en poquito vamos avanzando y tratando de poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Por último, Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 47. San Lucas, capítulo 6, versículo 47. Dice la palabra de Dios así. Escucha. Voy a explicarles a quién se parece todo el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Fíjense, voy a hacer una pausa ahí. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Le está diciendo a la gente, miren, les voy a explicar algo. Les voy a decir a quién se parece el que escucha la palabra y la pone en práctica. Y está haciendo ahí el Señor una, ¿cómo se llama?
una comparación. Nos está comparando con alguien y ahorita empieza a decir, dice que el que escucha la palabra y la pone en práctica se parece a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Al sobrevenir una inundación rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. A eso se parece el que escucha la palabra y la pone en práctica. Entonces, ¿qué podemos decir del que solo es oidor? Y luego, para acabarla de amolar, olvidadizo. ¿Qué pasará cuando venga la tempestad a la vida del oidor nada más? La destruye. Pero el que la escucha y la pone en práctica es como este hombre prudente que construyó en buenos cimientos. Y aunque vengan tempestades y arrecien y todo, dice, no le hizo nada porque está bien edificada. Porque está poniendo en práctica ambas cosas, está escuchando y está practicando. Ese es el hombre prudente. Ese es el hombre que no solamente sabe escuchar, no solamente sabe recordar, no solamente memoriza. Es bueno todo eso, yo no digo que sea malo. Es bueno que tú aprendas y que escuches y que te memorices incluso los textos bíblicos. Conozco predicadores que cuando están predicando ni siquiera leen la Biblia, ya tienen todos los capítulos y versículos de los libros en la cabeza. Ya memorizaron todo. ¿Es malo eso? No, no es malo, qué bueno. Pero todo eso, imagínate, todo eso que han conseguido poniéndolo en práctica, dice Santiago, vuelvo al texto de Santiago, entonces practicándola serán felices. Porque esa es la finalidad de cumplir la palabra. Imagínense cumplir la palabra para ser infeliz. Yo te diría, mi hermano, pues mejor no la cumpla. Si la palabra de Dios hecha viva en una persona le va a traer infelicidad y sufrimiento y dolor, entonces no la cumpla. Pues dice el Señor que no, que por el contrario, ¿qué te va a traer? Felicidad. El poder cumplir la palabra de Dios te va a traer a tu vida, ¿qué? Felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere ser feliz? Algo más claro que la felicidad, algo que se oye más antojadísimo, más antojadizo, dices tú, pues ser feliz, puedes conseguir la felicidad a lo mejor como la ofrece el mundo, efímera, pero la consigues. Eres feliz por un día, por un año, por un tiempo, qué bueno, eres feliz. Pero el éxito, conseguir el éxito, es más difícil. Es un poco más difícil, cuesta más trabajo, pues lo dice el Señor a través del libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Si tú meditas la palabra de Dios, o sea, la escuchas, o sea, pones atención, eres oidor y no olvidadizo. Si la escuchas y la pones en práctica, dice, no te desvías ni a izquierda ni a derecha, o sea, la pones en práctica tal y cual el Señor te la dice. Entonces dice, en todo lo que emprendas tendrás éxito. Ese es el resultado de no solamente escuchar, sino poner en práctica, tener éxito en todo, ser como el hombre prudente que edificó sobre la roca, que edificó su casa y la construyó sobre la roca, no sobre arena. Entonces, mis hermanos, el día de hoy, la finalidad de este mensaje es que hagamos conciencia que ya es tiempo de ejercer, es el título del tema. ¿Ya es qué? Tiempo. No podemos seguir esperando, no podemos seguir queriendo estudiar. Miren, hay un texto bíblico que está en Hebreos 5:11 que habla precisamente, dice, ustedes ya no tienen que estar comiendo lechita, ustedes ya es para que fueran hasta maestros, ya estuvieran ejerciendo, ya con el tiempo, dice el texto, se los dejo de tarea, búsquenlo, leer, es Hebreos 5:11. Ustedes con el tiempo que llevan en las cosas de Dios ya es para que fueran maestros, ya es para que estuvieran ejerciendo y no estar buscando todavía lechita. No se les puede dar alimento sólido porque todavía buscan lechita. Así dice el texto bíblico, léanlo en casa. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Yo creo que al decir el título del tema, ya es tiempo, es que tenemos que hacer un paréntesis en la vida y analizar y decir, bueno, ¿cuánto tiempo llevo estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llevo yendo a la iglesia? Analiza cuánto tiempo, desde pequeño si quieres, y date cuenta
cuánto has aprendido o cuánto estás poniendo en práctica. Nos vamos a dar cuenta desafortunadamente que de todo lo aprendido por años no estamos poniendo casi nada, o podríamos decir nada, en práctica. Tenemos que ejercer, tenemos que poner en práctica lo aprendido, tenemos que entender que para poder dar fruto, que para poder recibir incluso beneficios espirituales, tengo que poner en práctica lo aprendido. Amén. ¿A quién le gustaría poner en práctica lo que ha aprendido? Yo creo que a todos. Es más, no solamente que le guste, es parte de un principio cristiano y espiritual. No venimos nada más a estar llenándonos de conocimiento. No venimos nada más a estar aprendiendo y tratar de memorizar la Biblia o los mensajes que nos dan. Se trata de ejercer, de poner en práctica. Amén. Así es que esa es la invitación. Póngase de pie y vamos a hacer una pequeña oración en torno a esto. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos ayude. Dile, en serio que hay veces que uno no puede. Hay veces que necesitamos una ayudita de alguien. Como el profesionista que entra a un trabajo, se encuentra a un buen compañero que le va diciendo, mira, esto hazlo así, y ya el otro agarra su carril y ya va. Dile al Señor así, Señor, ponme a alguien que me ayude, que me ilumine, mándame a alguien, un ángel, Gabriel, Rafael o al que tú quieras. Dile, Señor, pero ilumíname y ayúdame a poder poner en práctica tu palabra. Que pueda, Señor, yo ejercer tu palabra en mi vida y no estarme engañando a mí mismo, solamente llenándome de conocimiento. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor ayuda. Ahí en tu corazón dile, Señor, ayúdame. Ayúdame así como abres mi entendimiento para escuchar tu palabra, te pido que abras mi corazón para hacer tu voluntad. Así como me das la oportunidad de entender lo escrito, así dame la fuerza para poder llevar a la práctica tu bendita palabra. Señor, yo quiero ser hacedor de tu palabra. Ya he escuchado por muchos años mensajes y mensajes de tu palabra. Ahora quiero ofrecerte por lo menos en obras un poco de lo que he aprendido. Déjame ir a través de mis obras demostrando que tu palabra está dando fruto en mi corazón y en mi vida. Déjame, Señor, a través de mis obras mostrar que ha sido de bendición tantos años de escuchar y escuchar tu palabra. Que esta palabra que tú inspiraste y diseñaste para corregirme, para instruirme, para prepararme para toda obra buena, dé fruto en mi corazón. Señor, quiero dar frutos benditos de tu palabra, frutos de amor, frutos de perdón, frutos de generosidad, frutos de paciencia. Dile, ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, mi Dios. Aquí, Señor, en mí. Aquí estoy. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el vaso, para que me hagas a tu imagen, tómame. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Tómame, Señor, yo lo haré. Dile, yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni omisiones te serviré. Yo lo haré.
En tus manos, Señor, todo es más fácil. Guíame e ilumíname con tu Santo Espíritu y dame la fuerza necesaria para poner en práctica cada una de las palabras que he recibido y poder hacer viva en mí tu voluntad y tu palabra. A ti sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre del Cordero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde.